Hemos estado caminando, hermano, en estos últimos, pues serán meses, ¿verdad? Con el libro de Apocalipsis, pero el Apocalipsis desde otro enfoque. Yo mismo, hermano, hace muchos años, ¿verdad? Porque ya cuando uno voltea hacia atrás ya son muchos años, más de los que uno quisiera. En algún seminario de pastores, siendo director de ese seminario de pastores, yo enseñé una materia que se llama escatología y que técnicamente tiene que ver con los eventos futuros. Por eso cuando en este tiempo el Señor me llevó a Apocalipsis y por su gracia infinita me llevó a ver otras cosas, fue que surgió este nombre de Apocalipsis, otro enfoque. Tal vez eso no le diga mucho a mí sí, porque yo lo vi desde otro enfoque hace muchos años. Y hoy el Señor me lo está permitiendo verlo desde el enfoque correcto. Apocalipsis 19, versículo 11 al 21, por favor. 11 al 21 de Apocalipsis 19. Y juntos, por favor, con su vista usted lo sigue, yo lo leo, vamos a recorrer estos 10 versículos. Apocalipsis 19:11 dice así: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su mano y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de las carnes de ellos. Tome su lugar, por favor. Este pasaje, hermanos, es un pasaje famoso porque precisamente describe el regreso triunfal y visible de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Apocalipsis 19, 11 al 21 que acabamos de leer, describe un acontecimiento, hermano, por demás. Si la primera venida de Cristo cambió la historia, la segunda venida de Cristo lo cambiará todo. Ya en Apocalipsis, desde el capítulo 1, el mismo Señor revelándose a Juan escribe: miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será, amén. Eso dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Y ahora en el capítulo 19 se describe ya ese momento glorioso donde todo ojo verá descender a nuestro Señor Jesucristo, ya que dice que se abrirá el cielo, ¿sí? Y entonces aparecerá en un caballo blanco. Esto se dará, hermano, como fin de una época. La Biblia le llama a este siglo malo, la Biblia le llama a esta era. Terminará este tiempo
y vendrá, hermano, una nueva era, un nuevo tiempo, la eternidad y muchas cosas, hermano, que nosotros esperamos, que hemos creído. Algunos por poco tiempo, algunos por muchos años y algunos toda su vida lo estuvieron creyendo y murieron. Aparecerá entonces, hermano, y será realidad. Este pasaje que leímos dice que con la llegada de Jesús destruirá a la bestia y al falso profeta, que hemos estado viendo en otras pláticas, que tienen que ver con un imperio temporal y momentáneo que el Señor permitió que los hombres fueran engañados, ya que amaron la mentira. Pero serán destruidos la bestia, el falso profeta, ¿sí? Y todos los demás, ¿sí? Serán también destruidos con la espada que sale de su boca. Pero habla de una guerra, habla de un momento de una guerra. Y hermanos, precisamente este momento de hacer guerra, ¿sí? Lo vimos nosotros en pláticas anteriores, ya que Apocalipsis 16, si ustedes me acompañan, Apocalipsis 16, acompáñenme por favor, tome su Biblia, vayamos a Apocalipsis 16 para ubicar bien el acontecimiento. En Apocalipsis 16, versículos 12 al 16, dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se asecaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen para reunir, aquí está, y que salen para reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, capítulo 16 habla de cómo se reunirán los ejércitos para una batalla de un día especial. Y Apocalipsis 19 ahora nos dice que ese momento es cuando Jesús regresa y se realiza esta batalla. Dice el versículo 16, entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y en realidad, hermano, la palabra Armagedón no está en hebreo, está en griego. La palabra en hebreo es Megido, ¿sí? Megido, así es lo que en realidad en hebreo dice. Dice entonces que esa batalla se va a llevar a cabo en un lugar, sí, que en griego es Armagedón, pero que en hebreo es Megido o Megido, como lo quiera usted pronunciar. Aquí, hermano, hay una serie de interpretaciones. ¿Existe este valle? ¿Existe este lugar? Sí, físicamente existe ese lugar. El valle de Megido o de Armagedón, sí, sí existe. Sí hay un lugar. De hecho, si algún día en sus múltiples viajes que usted tiene por el mundo, ¿verdad? Y llega a Jerusalén, ¿verdad? Y hace un tour por ahí, le pueden demostrar, le va a decir, aquí es Armagedón, aquí será la gran batalla, aquí regresará Cristo. Y tú dices, wow, yo creo que es, ¿vale? Entonces, los que no podemos viajar tanto, pues ahí nos cuentan, ¿no? Cómo le fue. Pero el punto es el siguiente, hermanos. Que en hebreo la palabra Megido o Megido significa monte o colinas del reencuentro. Entonces ahí hay un debate de que si en realidad lo que se conoce, el lugar, el valle donde dicen que va a ser la gran batalla, es el que en la interpretación tradicional se dice, ya está en los viajes que usted hace o podamos hacer por aquellos lados, nos dirían que sería ese lugar. Es un poco contradictorio, ¿por qué? Porque en el valle de Armagedón no hay montes. Entonces ahí empieza como el debate, entonces ¿dónde será? Y ahí empieza el problema, hermano. ¿Cuál? El problema que le empezamos a dedicar un montón de tiempo a descubrir el lugar exacto de esa guerra, para decir, aquí, el cielo que está aquí, es el que se va a abrir y aquí Cristo va a descender. Es muy difícil, hermano, encontrar eso. Como luego han venido diciendo, hermano, es que usted nos dice que es muy difícil entender. No estoy diciendo que es difícil entender. Es muy difícil, y no creo que alguien lo logre, poner toda la cronología de eventos futuros y determinar lugares exactos donde pasarán las cosas. Porque en realidad en hebreo es Megido y significa monte o colinas del reencuentro. ¿Será en un lugar? Sí, definitivamente. ¿En qué lugar? Yo le puedo decir, hermano, no lo sé. Y usted dice, bueno, pues qué desilusión. ¿Para qué vamos a seguir escudriñando la palabra?
Bueno, porque en realidad, ojo, este es el tema, hermano, Apocalipsis 19 no le da tanta importancia al lugar geográfico donde regresará Cristo y todo ojo le verá. En realidad solamente Apocalipsis 16 dice, en hebreo el valle de Megido, el lugar, y puede ser interpretado en la palabra, puede ser cualquier lugar. Pero ¿por qué el Señor deja esas cosas así? ¿Por qué Apocalipsis 19 no nos da otra pista para que podamos descubrir el lugar exacto? Yo le tengo dos respuestas, hermano. La primera, el ser humano por naturaleza es idólatra. Y si el lugar exacto se sabría, ¿qué cree que harían los hombres? Levantarían ahí, no sé, altares y, ¿entienden? Porque la naturaleza del hombre es la idolatría. Pero la segunda cosa que le quiero decir, hermano, es que en realidad Apocalipsis 19 no le da tanta importancia al lugar geográfico, porque al Apocalipsis, hermano, no está escrito para revelarnos lugares geográficos exactos ni acontecimientos cronológicos exactos. Apocalipsis, hermano, es un libro maravilloso que nos quiere revelar la persona de Cristo. Nos quiere revelar a Cristo el Señor. Por eso, hermano, Apocalipsis es otro enfoque. Mire, regrese a Apocalipsis 19. Por favor, regrese a Apocalipsis 19. Y yo empecé a leer desde el versículo 11, ¿está bien? Yo empecé a leer desde el versículo 11. Pero quisiera que en sus Biblias se fuera un poquito atrás al versículo 10. Y dice, me postré a sus pies para adorarlo, al ángel que le estaba revelando las cosas. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. ¿Qué es lo que inspira la profecía? Jesús. Jesús es la esencia de la profecía. Jesús es el importante en la profecía. No que nos quebremos la cabeza para saber en lugar exacto donde será esa batalla. ¿Será? Yo le puedo decir que sí será en el Medio Oriente. Nada más lo puedo decir. Pero el lugar exacto donde será esa batalla. ¿Y por qué la Biblia dejó cabos sueltos en eso? Porque la idea no es esa. La idea no es remarcar los acontecimientos cronológicos exactos ni los lugares exactos, sino revelar a la persona de Cristo, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en realidad Apocalipsis te muestra a la persona más gloriosa, hermano, del universo, que es Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Y llegamos a un punto importante, importantísimo, hermano, para todos los que estamos aquí y que nos escuchan. Tenemos un grave problema hoy en la actualidad, y lo hemos tenido siempre, pero hoy es muy marcado. ¿Cuál? Estamos en una actualidad de relativismos, estamos en una actualidad de cosas subjetivas, y eso se remarca como libertades, y eso se remarca como la verdad absoluta de cada quien. Y es una aberración cuando decimos que yo tengo la verdad o tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, y cuando juntamos las dos verdades se contradicen, pero los dos estamos bien porque cada quien tiene su verdad. Eso atenta contra la palabra verdad. Y como estamos en un tiempo de relativismo y de que todo es subjetivo, hasta la persona de Cristo, hasta la persona de Jesucristo se ha vuelto relativa. Hasta la persona de Jesucristo se ha vuelto subjetiva. Y tenemos a un Señor Jesucristo como cada quien lo imagine o como a cada quien le convenga. Ese es el problema que tenemos hoy. Y eso no pasa, hermano, pasa entre los creyentes y pasa con la gente de afuera. ¿Sí? La gente de afuera y aún muchos creyentes tienen a un Jesús, a un Jesucristo como se lo imaginen, o lo peor, como les conviene. Yo, hermano, me convertí hace muchos años, y yo sé que muchos se convirtieron hace muchos años,
en iglesias o en congregación. Yo me congregué en una congregación donde se cantaba mucho un coro, muy hermoso por cierto, pero lo cantábamos cada 8 días y fue hermoso y es hermoso y dice una verdad. Yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Y lo cantábamos y cantábamos y cantábamos, hermano, y lo recantábamos, de tal manera que yo fui discipulado con que Jesús es mi amigo y me ama. Y los amigos que te aman te toleran todo, te tapan, te comprenden. No, la verdad, le gritoneé a mi madre, para que se ponga la cosa triste, pues mañana es 10, ¿no? Le gritoneé a mi madre. Y el amigo, no, bueno, pues que también se lo merece, tú estás bien. Y entonces empezamos a tener un Jesucristo, y valga, dígase, qué grosero es, no, porque no estoy hablando del verdadero. Un Jesucristo, una idea de Jesucristo como yo me la imagino. No me congrego, no predico su palabra, pero el Señor sabe. Es mi amigo que me ama. Los amigos no se reclaman nada, ¿no? Y luego me enseñaron que es mi amigo porque entregó todo por mí y me ama como soy. Hermano, pero el Apocalipsis te habla del Jesucristo real, del verdadero. Y este pasaje es maravilloso porque describe un acontecimiento. Pero yo te voy a decir algo. Cuando tú lees el pasaje, yo, hermano, a veces estoy ahí estudiando y sí me doy mis topes contra la pared. Digo, uy, ¿cuántas y cuántas veces no leí este pasaje? ¿Y sabe qué es lo único que yo veía en este pasaje? A Cristo regresa, hay una guerra, ok, anoto, ¿dónde será esa guerra? ¿En qué momento? Me perdía en esas cosas. Cuando, hermano, este pasaje habla de Jesucristo. Y hermano, para revelar a Jesucristo, Apocalipsis usa símbolos, figuras y nombres. Se lo repito. Para revelar a Jesucristo, el libro de Apocalipsis usa símbolos, usa figuras, porque es un libro profético, pero usa nombres. Yo quiero que haga un ejercicio conmigo. Váyase al versículo 11 al 16, nada más del 11 al 16. Y me hago esta pregunta: ¿cuántas veces del 11 al 16, que es el pasaje que estamos estudiando, cuántas veces se refiere al nombre de Jesucristo? Mire, vamos a hacer un ejercicio. En el 11, por ejemplo, dice el 11: luego vi el cielo abierto, apareció un caballo blanco, su jinete se llama nombre de Jesús. Versículo 12: sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él. Otra vez se refiere a ¿qué? Nombre. Versículo 13: está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En el 14 no va a encontrar nada, ni en el 15, pero en el 16 dice: en su manto y sobre el muslo lleva escrito un nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Hermano, el Apocalipsis, desde otro enfoque, te está diciendo: hey, vean a Jesús, al verdadero Jesús. ¿Por qué los nombres, hermano? Porque el nombre se refiere a la esencia y propósito de una persona. Dios, de hecho, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, cambió el nombre de personas o les puso nombre a personajes de la Biblia. Usted que ha leído la Biblia no me va a dejar mentir. Hay muchos pasajes, hermano, que podemos encontrar donde Dios le cambia el nombre a la gente.
¿Por qué, hermano? Porque el nombre se refiere a esencia y propósito. Dios cambió, puso nombre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el propósito. Y en ese lenguaje bíblico, hermano, cuando Jesús aparece, porque nosotros quedamos extasiados y que está bien, que se abrirá el cielo y Jesús aparecerá, wow. Pero Apocalipsis está diciendo algo. Mira los nombres, mira cómo se llama. Mira el nombre que lleva en su muslo, mira el nombre que lleva muchas diademas, que esos tienen nombres. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y porque en toda la Biblia tú vas a encontrar que el nombre se refiere al propósito y a la esencia. Por ejemplo, Abraham, el personaje Abraham, que significa padre exaltado, ¿sí? Cuando se encuentra con el Señor, Dios lo llama y lo empieza a preparar para el propósito que tiene, lo llama Abraham, Génesis 17, que significa padre de multitudes. ¿Por qué? Porque el propósito de Abraham, hermano, era que iba a generar una nación de mucha gente. Pero entonces Dios le cambia el nombre a Abraham, o se lo amplía o se lo modifica, porque ese iba a ser su propósito. El caso más conocido es el de Jacob. Jacob, que su nombre significa el que agarra el talón o el suplantador, cuando tiene una lucha con el ángel del Señor, en Génesis 32, dice que ahora le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Jacob, ya no se llamará más tu nombre, sino ahora eres Israel. ¿Por qué? ¿Qué significa? El que lucha con Dios o príncipe de Dios. Porque a partir de Jacob no servía para el propósito, lo que servía para el propósito era Israel. Entonces yo lo único que le quiero decir es cómo la Biblia habla del nombre de las personas, porque el nombre de las personas tiene que ver con su esencia y su propósito. Yo sé que usted está pensando, hermano, en su nombre. Y hermano, ¿y el mío qué significa? Hace rato vimos mi esposa, que le gusta ver estados, ¿verdad? Si usted pone algo en su estado, mi esposa lo va a ver porque le encanta ver estados. Ya nomás me reporta los que están bonitos o los que están de plano muy feos. Y hace rato vimos un estado donde decía que el evangelio, algo así, yo no sé exactamente, pero dijo una frase bonita: el evangelio no se trata de mí, se trata de él. Y es cierto. Deje de pensar en su nombre, hermano. Pensemos en el nombre de Jesús. ¿Vale? Ok. Entonces, el nombre revela los propósitos de Dios. Yo quiero que vayamos, solo para cerrar esto, y nos vamos a los nombres de Jesús. Isaías capítulo 9, por favor. Entonces, vea el lenguaje, vea cómo la Biblia te habla de eso. Y tú tienes que entender eso para poder entender lo que Apocalipsis nos quiere decir. Entonces, en Isaías, de hecho voy a leer 3 pasajes de Isaías que tienen que ver con los nombres. Primero, Isaías 9. En Isaías 9 se habla del nacimiento de Jesús. Porque nos ha nacido un niño, dice el versículo 6 de Isaías 9. Se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ojo, hermano, estos nombres son ¿para quién? Para Jesús. Para Jesús. Cuando Jesús nació, era el nombre, y ese es el nombre Emanuel, ¿verdad? Que también, y muchos otros nombres. Pero esos nombres, hermanos, son nombres que revelaban el propósito de Jesús cuando aparece. Vea también cómo dice Pablo: y se le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Wow. O sea, tiene que ver con los nombres. Usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer los nombres. Pero no, mentalmente, así ya me aprendí 3 nombres. No, tiene que ver qué significan esos nombres. Y los nombres de Jesús, cuando nació la primera vez en esta tierra, fueron consejero admirable, y fue un consejero admirable, ¿sí o no? Dios fuerte, fue un Dios fuerte, hermano. Padre eterno, por supuesto. Príncipe de paz. Amén. Ok, entonces, ahora, en Isaías 43, si usted me acompaña, por favor, para que sigamos con esto de los nombres, nos empapemos de lo del nombre, para que nos quede claro y vayamos y entendamos que el Espíritu Santo nos está ayudando a hacerlo. Dice, por ejemplo, en Isaías 43:1: pero ahora así dice el Señor,
El que te creó, Jacob, pero el que te formó, Israel. ¿Ve? Yo te hice como primer persona, Jacob, pero yo después hice algo y te puse Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. La Reina Valera dice: te puse nombre, mío eres tú. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. ¿Quién te puso el nombre que tienes? Mi mamá, o sea, papá. Pues hasta que no te cases, perteneces ahí. Isaías 62:2. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dice Isaías 62:2: las naciones verán tu justicia, todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Hermano, escúcheme. Cuando Dios tiene un nombre nuevo, es porque tiene un propósito, ¿qué? Nuevo. Muy bien. Si tiene un nombre nuevo, es porque tiene un propósito, ¿qué? Nuevo. Yo sé que a algunos corazones les está brincando, hermano. Por ahí hay un pasaje que dice en Apocalipsis que se nos dará un nombre nuevo, ¿no? En una piedrecita. Muy bien. No me quiero desviar, hermano, pero quítese esa idea que usted va a ir al cielo a descansar, juguetear con los ángeles correteándolos y aventarse bolitas de nubes y aburrirse toda la eternidad. Hay un nuevo nombre porque hay un nuevo propósito. Ok, con esto en mente, hermanos, los nombres de Jesucristo revelan su persona y el verdadero mensaje de Apocalipsis 19, regresemos para allá, por favor, es sí su regreso. Bendito Dios, y acabamos de cantar hermosamente: vuelve, Señor, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor. Amén. Está bien, amados, eso está perfecto, pero necesitamos entender que el pasaje te está destellando otras cosas. El pasaje te está diciendo: hey, conoce al verdadero Jesús. Entonces, hermano, en el versículo 11 nos dice algo. Sí, está el acontecimiento, el cielo se abre y aparece un caballo blanco y un jinete. Y vea cómo no dice: es Jesucristo. ¿Por qué no dices Jesucristo? ¿Por qué Apocalipsis no dices Jesús? Y empieza a decir: el que aparece se llama fiel y verdadero. Aleluya, hermanos. Pero quiero decirle que se llama fiel y verdadero porque así se presentó en Apocalipsis capítulo 1. Es decir, estamos en la parte final, hermano, donde todas las cosas terminan. Jesús, cuando se presentó a Juan, él se presentó de muchas maneras, y él dijo: yo soy el testigo fiel, yo soy el verdadero testigo fiel. Y hermano, ahora aquí aparece algo que dice: se llama fiel y verdadero. ¿Qué significa fiel, hermano? Creo que es muy fácil, creo que todos lo entendemos. Algún sinónimo de fiel, hermano, es confiable, fidedigno, que quiere decir que es una persona que todo lo que dijo es verdad y es cierto. Es una persona en la cual yo puedo confiar. Es una persona en la cual yo puedo depositar toda mi confianza y mi vida entera. Y lo que está diciendo el Apocalipsis, porque es un mensaje para la iglesia, es: iglesia, pase lo que pase y venga lo que venga, no dejes de poner toda tu confianza ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es en esencia fiel y verdadero. Y todo lo que está fuera de Él, hermano, cambia. Por eso es importante, hermano. La palabra verdadero también quiere decir veraz. El cielo y la tierra pasarán, dijo, pero mis palabras no pasarán. Hermano, el mundo se va a envolver en lo subjetivo, en lo relativo. Pero el Señor dice: o sea, yo no he cambiado ni cambiaré. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. No es que, hermano, hace tiempo Jesús era así, que ahora ya es así y ahora ya es así. No.
Jesús, el Jesús de la Biblia, no el Jesús como cada quien se lo imagina o como cada quien lo quiere concebir o le conviene. No, el verdadero Jesús es fiel y verdadero, de tal manera, hermanos, que podemos descansar, podemos confiar. Hermano, fíjese nada más una cosa tan tremenda. Estamos dejando, yo al menos, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, hemos dejado nuestro destino eterno en las manos de ¿quién? De usted, pastor. No, que sáquese. Yo no, tranquilo. Yo daré cuentas, hermano, si les pastoreé bien o si les procuré o los descuidé, y que Dios me ayude, hermano, porque no creo haber hecho la tarea muy bien. Pero su destino eterno está en las manos ¿de quién? De Jesucristo. Y si Jesucristo fue un loco que se alocó y vino y dijo y sí, se aprendió en la India, en Cachemira, no sé dónde, a hacer milagros y entonces aprendió a hacer como magia y la verdad se echó ahí unos milagros mentirosos y aparte, y luego se puso a hablar filosofías y habló bien bonito y luego pues lo llevaron a la cruz y luego sus discípulos inventaron que era el Hijo de Dios y luego se robaron su cuerpo y argumentaron que resucitó y luego Pablo se alocó y empezó a predicar por toda Europa y a levantar iglesias y como era la gente necesitaba algo en qué creer, se levantó el cristianismo y todo es un cuento. No le haga, hermano. Y estamos aquí perdiendo el tiempo cantándole a él que dice, vuelve, oh, vuelve, y no va a volver. Pero el Señor dice en su palabra, y el que viene se llama fiel y verdadero. Amén, amén. Hay que conocer a Jesús. Jesús es fiel y es verdadero. Y mire lo que dice, la parte, la que sigue. Ese es su nombre, sí. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Hermano, mi amigo que me ama, hace 30 años, nunca me dijeron que era guerra. Y siempre me predicaron en Navidad que era el príncipe de paz. O sea, Jesús no se pelea con nadie. Amor y paz. Casi es como un hippie de los años 60. O sea, Jesús no se pelea con nadie. Jesús no tiene bronca con nadie. Por eso nos ama como es. Oh Jesús, mi amigo que me ama como soy, lo que hago, sí, ando haciendo cosas indebidas, pero Él me ama, su gracia. Pero yo veo en Apocalipsis al Jesús verdadero, que sí me ama y entregó su sangre por mí, pero dice que llegará a esta tierra y con justicia dictará sentencia y habrá una guerra. Amén. Sigo leyendo, hermano. Dice el versículo 12: sus ojos resplandecen como llama de fuego, muchas diademas ciñen su cabeza, lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Hermano, se lo explico de esta manera, no creo que yo temo mucho al Señor y no soy tan irreverente con el Señor, pero a veces hago preguntas para que yo mismo pueda plantearme algo y que si el Señor hace favor de respondérmelas en su gracia infinita. Señor, si lleva un nombre escrito nuevo, ¿para qué lo pusieron ahí? Si ni lo sabemos. Y lleva un nombre nuevo que nada más lo sabe Él. Y luego, y para nosotros es como decir, tengo algo que solamente yo conozco, que solamente yo puedo leer y que solamente yo puedo ver. Y nosotros, ¿para qué queremos si no podemos ni leerlo, ni entenderlo, ni verlo? O sea, ¿para qué nos ponen ahí que lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él? La verdad es que sí me sacó de onda cuando dice que lleva escrito un nombre que solamente lo puede leer. Pero como ya venimos entendiendo unas cosas, hermano, allá hay una revelación.
¿Cuál es la revelación, hermano? La revelación es la siguiente. Jesús trae un nombre nuevo. ¿Qué dice entonces? Si nombre es propósito, Jesús trae un ¿qué? Un nuevo propósito. Al Señor Jesús que regresa, no es que es otro, por favor, no es otro, es el mismo que ascendió. Pero en la primera vez el Señor Jesús vino a hacer algo, por eso sus nombres eran esos. Príncipe de paz, por supuesto que Jesús es príncipe de paz. Dice que había una enemistad entre nosotros y Dios. Y por su sacrificio en la cruz y por su resurrección hizo paz. El Señor hizo paz con los hombres por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero vean que ahora viene Jesús con un nuevo nombre que solamente Él conoce. Y eso me está diciendo que viene Jesús con un nuevo propósito. Y el nuevo propósito ahí está. ¿Dónde? Ahí está en el versículo siguiente, en el 13, hermano. El nuevo nombre. ¿Por qué un nuevo nombre? Porque viene vestido con un manto teñido en sangre. Ojo, por favor. Jesús cuando se fue no iba bañado en sangre. Pero ahora que regresa trae su manto manchado de sangre. Y hermano, no hemos conocido a ese aspecto de Jesucristo. No lo hemos conocido. Y nosotros hemos conocido, hermano, el amor de Jesucristo, la entrega de Jesucristo. Pero no hemos conocido el juicio de Jesucristo. Y ahora trae un nuevo nombre que nadie conoce porque trae un propósito que nadie ha visto. Hermano, todos aquellos que hablan de Jesucristo como cada quien se lo imagina y como cada quien le conviene, jamás de los jamases se imaginarían a un Señor Jesucristo haciendo guerra y con sus vestidos teñidos en sangre. No, pero es la sangre de Él, hermano. Es la sangre de Él que es la que trae. ¿Sí? ¿Será así? Pero a ver, más adelante miren lo que dice. Dice en el versículo 15, la segunda parte. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor, del castigo que viene del Dios Todopoderoso. Hace referencia, y ya no me voy a ir porque ya lo expliqué, al capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 19 y 20, donde dice: y exprime uvas en el lagar de la ira, del furor del Dios Todopoderoso. El día del Señor es el día de la ira de Dios. Y quien va a ejecutar esa ira y ese juicio es Jesucristo. Y es el que se mete en el lagar donde están las uvas y las pisotea, que es una figura alegórica de juicio. Y obviamente una persona que se mete a un lagar es salpicada por las uvas que son pisoteadas. Esa figura, hermano, es la que está aquí. ¿Por qué Jesús dice: ya hay un nuevo nombre? Jesús tiene un nuevo nombre. Hermanos, y nosotros los que de verdad conocemos a Jesús, con esto, hermano, es un amigo que nos ama. Y bendito sea, no estoy diciendo que esté equivocado, que está mal. Sí, es un amigo que nos ama. Ya no os llamaré más siervos, sino mis amigos. O sea, está bien. Pero hermano, también tener una idea solamente de Jesús, un aspecto de Jesús, y acomodarlo para todo en mi vida, eso es falso. Tenemos que darnos cuenta que Jesucristo habla de un aspecto que no se conocía. Por eso trae un nuevo nombre que nadie conoce sino solo Él. Porque viene, hermano, en juicio. Y no habíamos conocido al Señor Jesús en juicio. En el juicio y en el estar salpicado, hermano, de haber pisoteado el lagar de la ira y del furor de Dios. Hay solamente un aspecto por ahí, hermano, cuando Jesús fue al templo y encontró a los cambiadores y lleno de ira, hermano, los echó fuera. Pero casi nadie habla de ese. No, nos gusta, yo tengo un amigo que me ama y me quiere como soy. A ver, hermano, entiéndame. El Señor Jesús me aceptó como era. Para que yo fuera a la cruz y encontrara perdón de pecados, pero en la cruz me muriera para que me transformara y me hiciera una nueva persona.
Pregunta, ¿me quiere como soy? No, no me quiere como soy, me quiere transformar. Eso de que predican que el Señor te quiere como eres es una herejía. Me aceptó como era. Ah, sí, llegué todo lleno de pecado y todo. Sí, llegué así. Me entrego a Él, creo en Él, me muero a mí mismo, me niego a mí mismo, tomo la cruz y muero con Él. Y Él hace un milagro maravilloso que se llama nuevo nacimiento y me transforma. Hermano, si me amara como era, entonces no me transformaría. Pero si el Señor me transforma en una nueva persona, es que la anterior no la amaba. Ama lo nuevo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Un día prediqué algo, hermano, y si quiere revíselo. Que dice, Cristo no te ama. Eso no es cierto. La Biblia dice que Cristo te amó. Es decir, el amor de Dios lo vas a encontrar en la cruz. Vuelve a revisar esa prédica. Siento que muchos no la entendieron. Y hasta se ofendieron de lo que yo dije. ¿Cómo que no nos va a amar Dios? Dios sí nos ama. Porque estamos muy metidos en eso. No, nos amó en la cruz. Pero si yo no he creído, a ver, si yo sigo mi camino sin el nuevo nacimiento, sin un cambio de vida, si yo sigo siendo el mismo pecador, con los mismos defectos y los mismos pecados, pero asistiendo a la reunión, ya llevo muchos años así, asisto a la reunión, leo la Biblia, pero yo sigo viviendo, soy el mismo, no ha habido ningún cambio. ¿Entiende? Y entonces viene la confusión, es que Dios te ama como eres. Ah, bueno, el Señor sabe que sí quiero cambiar. No. No es que sí quiero cambiar, es que el Señor te quiere cambiar. Voy a decir algo horrible, pero no encuentro otro ejemplo. Es como si el esposo le dice a la esposa, te amo, pero te quiero cambiar por otra. Entonces no la ama. Entonces el Señor dice, sí te quiero como eres, pero te quiero transformar. Entonces no lo ama, porque si lo amara no lo quisiera transformar. Por favor, hermanos, vayamos a la verdad de Dios. Tan no me ama que murió en la cruz para que muriéramos con Él y emergiera una nueva persona. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nadie conoce a Jesucristo como el que está vestido con un manto teñido en sangre. No ha conocido a Jesucristo como el que pisa el lagar de la ira, del furor, del castigo de Dios. Y el libro de Apocalipsis nos revela, hermano, que Jesucristo también va a hacer eso. Amén, Señor. Amén. Hermano, el Espíritu y la iglesia dicen ven. Yo le digo al Señor que venga, hermano, pero también me tiemblan los pantalones. Las piernas y los pantalones se me pueden caer. Porque quien va a venir, hermano, y de la manera en que va a venir. Y creo que de ese temor reverente, hermano, debe estar en la iglesia. No estamos hablando de, sí, Cristo, Chuchito. Somos cuates. Él sabe. Sí, hablé con él en la mañana que me aguantara un rato. Ahorita vengo. Ese es un invento de la gente. Jesús no aguanta a nadie, ni es un ratito, ni es Chuchito. El Jesucristo real es este, hermanos, el Todopoderoso, al cual debemos temer. Amén. Sigo leyendo. Dice el versículo 13: está vestido de un manto teñido en sangre, ¿no? Y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Verbo, hermano, cuando escuchamos la primera vez que escuché esa palabra en la Biblia, hermano, verbo, para mí verbo es yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos. Son palabras que puedes conjugar para hacer frases y para hacer acciones. Hermano, nada que ver, borre eso de su cabeza. El Verbo de Dios es un nombre de Jesús. ¿Pero por qué se llama el Verbo de Dios? Bueno, para que usted se vaya relacionando, hermano, la palabra griega para verbo es logos. Sí, como la librería Logos, exacto, logos. La palabra griega logos es la que está en los originales y es traducida como verbo. Otras Biblias lo traducen como palabra. De hecho, en Juan 1:1, no lo busque, dice así: en el principio ya existía el logos.
y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, y ese Logos se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se está refiriendo a Jesucristo. El Logos, escúcheme, el Logos no es nuevo, este no es nuevo, ya se conocía que uno de los nombres de Jesús es el Logos. ¿Por qué ahora vuelve otra vez a traer Logos Apocalipsis? ¿Por qué nos vuelve a decir que lleva un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios? Ve cómo no dice Jesucristo, en ningún momento dice Jesucristo, está diciendo sus nombres, porque quiere que nosotros entendamos algo y que entendamos que Jesús es el Logos de Dios, es el Logos de Dios. Hermano, no me dice nada, no, yo sé que no le estoy diciendo nada, quiero que se le quede la palabra, Jesús es el Logos de Dios. ¿Y qué es Logos, hermano? Ya se lo dije, la traducción básica es palabra. Entonces Jesús es la palabra de Dios, sí, pero mucho más profunda. Mucho más profunda. Mire, Logos es aquello que es conocido en la mente de alguien y conocido porque es expresado. A ver, ¿cómo sí? Logos no es solamente una palabra. Por ejemplo, casa. Casa es una palabra. En griego eso es un logos. No es eso la idea. Logos, hermano, es el pensamiento de algo que acá adentro, que luego es conocido porque se expresa. Eso es logos. Es decir, cuando tú piensas en algo, concibes algo y luego le dices, oye esposa, mira, te voy a decir algo, y lo empiezas a expresar, todo eso, desde el pensamiento hasta la expresión, eso es logos. Pero no puedes decir, mira esposa, checa esta, mira, lee esta frase, y la frase escrita, haces logos. No, logos es el pensamiento y lo que se expresa. Otra definición, ¿qué es logos? Es el tema, ojo, la forma de pensamiento y la expresión de esto. Así, logos es el tema, es la forma de cómo pienso eso, y luego la expresión de cómo pienso sobre ese tema. Eso se llama logos. Logos, tercera cosa, es la revelación, ojo, ya aplicándolo a Dios, aplicándolo a Jesús. Entonces, déjenme hacer esto. Si Jesús es el logos de Dios, entonces Jesús es el tema, la forma de pensamiento y la expresión de Dios. ¿Se acuerda que una vez cuando Jesús anunciaba que ya se iba, uno de sus discípulos le dijo, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús casi se va de espaldas y le dice, pero por favor, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque Jesús, hermano, escúcheme, como logos de Dios, no es solamente, Jesús no es solamente la persona física. Jesús caminando y andando sobre la tierra fue la expresión del pensamiento de Dios. ¿Cómo piensa Dios? Como Jesús actuó, así piensa Dios. Amén, hermanos. Como Jesús se comportó, como Jesús dijo, como Jesús expresó, como Jesús perdonó, como Jesús amó, como Jesús se airó. Todo lo que Jesús hizo es como, hermanos, es algo maravilloso, es algo que te rompe el cerebro y te lo deja todo abierto. Jesús es lo que Dios en la eternidad pensó, cómo Dios razona, cómo Dios estructura su mente. ¿Sabe cómo? Como Jesús se comportó. Jesús es la expresión, Jesús es la revelación del carácter, del pensamiento y de la forma en que el Dios eterno piensa. ¡Wow! Por eso, para finalizar, logos es la revelación de lo que está en la mente de Dios, de lo que es la naturaleza de Dios y de lo que es el carácter de Dios. Hermano, no le puedo decir más, pero eso es logos. Y entonces dice Juan que cuando vio venir o vio esa revelación, el que venía también se llamaba el Verbo de Dios. Y uno dice, ¿por qué? Mire, vea después que termina de decir el nombre, viene por qué. Dice, le siguen, es el Verbo de Dios, le siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos con ropa lino fino, blanco y limpio. Listo.
De su boca sale una espada afilada. Ahí está. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el Logos. Y escucha, hermano, dice que Juan lo vio, que de su boca salía una espada. Son figuras, son símbolos. Ya en Hebreos capítulo 4 se había usado la figura de la espada. Dice, no lo busques, se lo leo, Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero ¿sabe qué dice cuando, qué palabra en griego dice aquí? El Logos de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano. Usted puede traer su Biblia y debe traer su Biblia, y qué bueno que todavía traemos Biblias de papel, o está bien que tengan su digital, no hay problema. Yo tengo mi Biblia, la palabra de Dios. Hermano, a ver, si yo tengo una Biblia en la casa, ¿tengo en mi casa la palabra de Dios? Sí y no. Sí, porque tengo un ejemplar de la Biblia que es la palabra de Dios, pero no en un sentido de que si esas letras, si ese mensaje, si eso que está ahí no me ha revelado a la persona de Cristo que me transforma para ser parecido a Él, no tengo palabra de Dios. Vayamos, avancemos más, hermano, iglesia. No nos podemos quedar solamente con tengo una Biblia ahí en casa, tengo la Biblia en mi celular. Está bien. Yo te hago una pregunta, ¿tienes la palabra de Dios en tu celular? ¡Wow! No, tienes el texto. Tienes el texto. Pero necesitamos avanzar a tener el Logos de Dios en nuestra mente. Cuando el Logos de Dios está en nuestra mente, hermano, somos transformados. Dice, la palabra, el Logos de Dios es viva y eficaz, claro, es Cristo, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, claro, la palabra penetra, hermano. A ver, yo aquí tengo, mi Biblia en un dispositivo. Este dispositivo que contiene la Biblia no penetra nada, hermano. No penetra ni mi cabeza ni mi corazón. Se acabó. Pero dice que el Logos de Dios. Entonces esto no es Logos, sí, es Logos cuando yo lo leo y cuando el Espíritu Santo lo revela. ¿Y qué cree, hermano? Que me parte todo, dice. Porque dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso a la gente le gusta el personaje Jesús de playera, de estado en WhatsApp, de poner frasecitas, Jesús, un textito por ahí que se me acomoda a lo que yo quiero. Y cuando en las redes me dicen algo feo, pues le saco un versículo por ahí que me defiende y me amparo a través de un Jesús que yo me inventé. Hermanos, somos muy dados, yo también, a decir, Dios sabe el corazón. Sí, y sí lo sabe. Te aviso que sí lo sabe. Y eso para mí, más que para mí sea un motivo de beneficio, hermano, a veces digo, ay, Dios lo sabe. Yo me paro aquí a decir que yo predico porque amo al Señor y predico su palabra. Pero Dios sabe que a lo mejor no es por eso. ¿Y cómo lo sabe? Porque cuando voy a la palabra me juzga. ¿Sabe quién me juzga? Cristo. Porque conoce las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Iglesia, no se le olvide, vamos a rendir cuentas. No para ver si somos salvos o no. Si usted creyó, hermano, crea hasta el final, usted es salvo. Pero va a dar cuentas de su vida. Se anduvo de chismoso, de chismosa, se anduvo diciendo cosas que no, peleándose con todo mundo.
haciéndose uno con los del mundo y no siendo diferente, alejándose y regresando, alejándose y regresando. Dios lo va a juzgar. No, Él me ama como soy. Ya ve, ya ve, ya ve. Ese es el Cristo que nos inventamos. Pero ¿dónde está el amor? Aquí está el amor. Que Dios nos ama. Y el amor corrige. Y el amor disciplina. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hermano, en Apocalipsis 1 y en Apocalipsis 2, Jesús se presenta como el que tiene una espada de 2 filos en su boca. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo liga? Porque Él es el verbo de Dios que ha hablado, porque Jesús habló y Él ha hablado la palabra de Dios y ha revelado en palabras también la voluntad perfecta de Dios. Por eso, hermano, se habla de la palabra de Dios como una espada de 2 filos, como una espada que penetra y que discierne las intenciones de nuestro corazón. Y hermano, el Señor se revela en su venida, ¿sí?, como aquel que es el verbo de Dios. Pero yo aquí quiero que me entienda esta parte. Él es la palabra, pero ojo, Él habla la palabra. Yo le dije que logos, hermano, es el tema y la forma de pensamiento, pero es la expresión de todo ello. Yo le dije que logos, hermano, es aquello que es conocido en la mente de alguien, pero es conocido porque se habla. Jesús, hermano, escúcheme esto. Yo lo más que le puedo decir es lo siguiente: Jesús va a venir hablando su palabra. Regresará el Señor Jesús hablando su palabra. ¿Cómo, hermano? Sí. Jesús va a llegar, hermano, repitiendo. A veces, entiéndame, es para enseñanza, Jesús va a venir hablando Mateo 5, 6 y 7. Jesús no va a aparecer diciendo: hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Siempre los amé como fueron. Y en sus problemas y en sus pecados, ahí estuve, porque soy el amigo que los ama. Él llegará diciendo: porque cualquiera que no perdone a otros sus ofensas, tampoco será perdonado. Porque cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Porque cualquiera que se enoje locamente contra su hermano, ¿no es la palabra? Porque cualquiera que quiera dar limosnas queriendo que todo el mundo se dé cuenta. Porque cualquiera que su sí no sea sí y su no sea no, es la palabra, ¿no? Ahí dice: y de su boca salía una espada, la palabra. Sí, seguimos leyendo, hermano, es interesantísimo. Ya el Armagedón se nos olvidó, hermano. Que llegue donde llegue, hermano. ¿Qué importa? ¿Dónde llegue? Pero que llegue. ¿Pero cómo va a llegar? Dice el versículo 15: de su boca sale una espada afilada. Él habla la palabra con la que herirá a las naciones y las gobernará con puño de hierro. ¡Wow! Herirá a las naciones. ¿Qué es eso, hermano? Sí, es en sentido figurado. No es que Jesús va a venir hiriendo a todos. No, lo que está diciendo, hermano, es que con la palabra que sale de su boca, que es del mismo, y todo lo que está escrito, hermano, porque sí está escrita su palabra, con la palabra que sale de su boca, que es la palabra que tenemos aquí, hermano, va a poner orden en las naciones. Lo que está diciendo: va a poner orden en las naciones. Hermano, ¿cuál es la constitución? Porque todo gobierno tiene una constitución. Cada nación tiene su constitución, sus leyes. Hermano, ¿cuál va a ser la ley, la constitución, hermano, cuando Cristo venga y reine sobre toda la tierra? ¿Cuál va a ser? Pues las leyes del reino. Esas leyes del reino, hermano, van a herir a las naciones, van a formar a las naciones, van a hacer que las naciones se acoplen. Porque mire qué dice después: y las gobernará ¿con qué? Con puño de hierro, hermano. O sea, así va a ser un déspota. No. Está diciendo, está sacado esto del Salmo 2.
y está traducido del hebreo al griego, y ahí se va como, no distorsionando, pero va tomando otras formas. En realidad lo que dice en hebreo es: los gobernará con vara de hierro. Hermano, ojo, ¿usted no se ha dado cuenta de lo que pasa en las naciones? ¿Qué? Ponen una ley, después de 20 años tienen que quitar esa ley, y después de 40 años vuelven a poner la misma ley que ya habían quitado hace 40. Y luego avanza, hermano, y grupos presionan para que esa ley se corrija. Y si presionan mucho y llevan candidatos a legisladores, ojo, hermanos, ojo, cuando escojan legisladores que van a ser diputados, ojo, piensen, porque esos hacen leyes, ok. Entonces, los legisladores hacen leyes a modo, como les gusta. Vienen otros y las quitan. Y después de 20 años vuelven a poner. Escuchaba yo a alguien que daba una explicación, y dice que en los tiempos de Lázaro Cárdenas, que se expropió el petróleo, se sacaron a todas las petroleras, Shell, Mobil, y todo eso sacó. Dice que si Lázaro Cárdenas resucitara se volvería a morir, porque ya las tenemos ahí despachando gasolina. ¿Qué dice el pasaje? Dice el pasaje, ojo por favor, hermanos. Y yo me predico a mí mismo. Jorge, ponte listo, ¿ok? Jesús dice, Dios dice, Jesús regresará y va a gobernar las naciones con la palabra que ha estado escrita todo el tiempo, hermano. No va a cambiar. Hermano, nosotros llamamos a nuestros enemigos y oramos por los que nos ultrajan. ¿Sabe qué va a pasar en el reino de Dios? Eso. Gobernar con vara de hierro quiere decir que la medida nunca cambiará. Que no es que le dirán: Jesús, ¿podrías cambiar esta ley? Ah, sí, ¿cuántos son? Somos la mayoría. Se cambia. Jesús gobernará con vara de hierro. ¿Qué quiere decir? Que la vara no se doblega. La vara de hierro, hermano, mide lo mismo siempre. Porque eso es verdad. La verdad es verdad siempre. La verdad no es relativa. Hermano, espero que tú y yo, Jorge, que no andes queriendo hacer la palabra relativa. Bueno, sí, ya, mire, hermano, nomás le voy a decir esto, porque a veces decimos cosas. Pastor, y si ya le puse una mejilla a uno y después le puse la otra, ¿ya le puedo romper la boca? Porque ya no tengo otra mejilla. Ay, este hermano es tan chistoso el hermano. Hermano, ¿sabe qué le falta a ese hermano? Temor de Dios. Eso le falta, conocer a Cristo. Yo me gustaría que esa persona un día, cuando Cristo venga, le diga: oye tú, Jesús, Chuchito, oye, si yo ya le puse una mejilla en la otra, ¿ya le puedo romper la cara? Hermano, yo creo que ni alzar el rostro podríamos. ¿Sabe qué le está diciendo? Tu vara de hierro es chafa, no sirve. Yo tengo otra idea mejor que la tuya. Me doy una mejilla, le doy el otro y después le rompo la cara. Y Jesús dice: con vara de hierro no cambia. Lo que dije es eterno, es para siempre. Y para ti, para mí, esto ya es real, hermano. Porque el reino, ¿o usted no vive en el reino? Pero ¿para qué perdonas? Qué tonto eres, qué tonta eres. Ay, sí seré tonto, sí seré tonta. A ver, tranquilos. ¿Quién te gobierna? ¿Te está gobernando ya el Señor con vara de hierro? Ay, con vara de hierro me va a... No. Que su medida está dada y ya. Los cristianos perdonamos siempre. Pues son unos mensos, no me importa, siempre. ¿Y sabes por qué no somos mensos? ¿Por qué? Porque esta verdad es eterna. Y cuando Cristo venga, esa será la verdad a la que yo estoy acostumbrado.